Recording in progress. Secretario, ¿cuenta? Presidente, llegó un proyecto de ley de los honorables senadores señor Sandoval, señora Esberger y señores Durán, Espinosa y Kuchel, que modifica la ley 19.886 de base sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, con el objeto de prohibir la contratación y la administración del Estado a personas condenadas por los delitos que indica. Además, se recibió un correo de la ONG Fundación Servicios Jesuitas Migrantes en que solicita audiencia para participar del proyecto que se encuentra en tabla. ¿Quién es? La ONG se llaman Fundación Servicios Jesuitas Migrantes, es una ONG. Dígale al tiro que no. En tabla se encuentra el proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica la ley 21.325 de Migración y Extranjería para tipificar el delito de ingreso clandestino al territorio nacional correspondiente al boletín 15.261-25. Se encuentra invitado para estos efectos el director nacional del Servicio Nacional de Migraciones, don Luis Tair Correa. Damos la bienvenida a... ¿Está viendo la palabra? No, antes vamos a saludar primero y ahí le doy toda la palabra. Saludar a las honorables senadoras y senadores, no dije honorables, senadores, a todas las visitas. Muchas gracias por estar aquí. A los asesores, a todos los que están trabajando. Entonces, señor Velázquez, por favor, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Hace algunas semanas se dio cuenta de un proyecto del cual quisiéramos solicitar que lo estuviera presente. Está en esta comisión, estimado presidente. El boletín 16848-06 de la honorable senadora Sepúlveda Ivanovich, que es parte integrante de esta comisión, quien habla para modificar la ley 18.700 sobre votaciones populares y escrutinios. Tiene un artículo único y creo que puede ser bien interesante que pudiésemos discutirlo. Se ve relativamente sencillo, aporta de lo que vamos a tener en cuanto a elecciones a fines de este año y el próximo, y que dice relación en su artículo único, presidente, es que se identifiquen en toda propaganda electoral, así sea el candidato independiente, el sector que representa, el partido político, en fin, ahí lo señalamos, para evitar, ¿cierto?, esos candidatos independientes que hemos tenido en otrora, y que a veces confunden, yo diría, y como se ha visto una tremenda, muy buena disposición de modificar, de mejorar, de corregir, de transparentar. Sería bien interesante que la ciudadanía, desde una cuestión muy elemental, así como todos manifestamos nosotros, los sectores, los partidos políticos que representamos, también aquel que se declare independiente, candidato o candidata, se refleje en la propaganda electoral. Ese es el proyecto, presidente, para que en una próxima sesión iniciemos, si a usted le parece, la discusión y un proyecto que podría ser un aporte a lo que se nos viene en octubre. Gracias, presidente. Ok. Entonces vamos a darle la palabra a los invitados, al director nacional de, viene siendo de Migraciones, que tiene poca pega. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludo a los honorables y las honorables senadoras. Voy a hacer una breve introducción de algunos aspectos referidos a este proyecto. Luego daré la palabra a los asesores de la ministra de Interior. Nosotros ya este proyecto lo hemos discutido en varias ocasiones. Estuvimos en la Comisión de Seguridad exponiendo los puntos de vista desde el servicio, ¿ya? Que son bastante claros y que los voy a intentar de sintetizar acá, ¿ya? Lo primero que me interesa decir, señor presidente, es que compartimos la preocupación y manifestamos el acuerdo con la necesidad de establecer un sistema de control migratorio más eficiente que envíe señales claras respecto del ingreso irregular, ¿ya? Y de la comisión de faltas migratorias. En ese sentido, nos parece que el proyecto, el sentido como profundo del proyecto, lo compartimos, ¿ya? Ahora, nos parece que es un proyecto poco eficiente en términos de enviar una señal clara, y nos parece también que es un proyecto poco eficiente en términos de la implementación de sanciones migratorias, y particularmente dos que son muy relevantes, que son la expulsión administrativa y la reconducción, ¿ya? Entre el año 2022 y el año 2024,
digamos, a la semana pasada, con corte al viernes pasado, según información de la Policía de Investigaciones, se han producido 12.000 reconducciones, ¿ya? De 12.000 personas que, de aprobarse esta idea, esta moción, ¿no es cierto?, estaría las policías ante la disyuntiva de si reconducirlo o no, porque van a estar frente a una persona que va a estar cometiendo un delito. Está bien, el proyecto establece que en aquellos casos donde no se pueda reconducir, la persona será puesta a disposición de tribunales. Ahora, ¿qué es lo que hace que una persona no pueda ser reconducida? Que la policía del país vecino no la reciba, ¿ya? Que eventualmente la persona escape, o sea, una serie de factores. La hora, o sea, condiciones climatológicas. Entonces estamos frente a la construcción de un delito, ¿ya?, que depende de condiciones específicas, y eso nos parece problemático para efectos de la labor de las policías. El carabinero que esté ahí va a estar ante la disyuntiva: ¿reconduzco o cumplo mi obligación procesal frente a un delito flagrante que es ponerlo a disposición a la persona ante el tribunal? Entonces me parece que hay un primer punto que requiere a lo menos una audiencia o escuchar a voces más especializadas en esto, eventualmente las propias policías o las propias policías, carabineros, en fin, que son las personas que tienen que materializar estos procedimientos de reconducción. Por otra parte, como señal, bueno, esto ya lo hemos dicho en algunas ocasiones, el ingreso irregular estuvo penalizado hasta febrero del 2022, ¿ya? Y no sirvió en la práctica para reducir los ingresos irregulares. O sea, entre el 2018, por tomar el último periodo, y febrero del 2022 hubo 91.000 denuncias por ingreso irregular, ¿ya? No todas ellas se judicializaron. Sin embargo, de las 9.000 denuncias, ¿no es cierto?, que se realizaron por denuncias de ingreso irregular a los tribunales, ¿no es cierto?, no existió ninguna condena, ¿ya?, o muy poquitas condenas. Entonces tampoco es, o sea, no es una herramienta eficiente en términos de control migratorio, tampoco es una herramienta eficiente en términos de persecución penal, podemos decirlo de esa manera. Por otra parte, ¿qué es lo que va a pasar con las expulsiones administrativas, ¿ya?, que están en la causal del ingreso irregular, ¿ya? ¿Qué es lo que va a pasar las expulsiones administrativas particulares que decreta el director del Servicio Nacional de Inmigraciones? Yo hoy día tengo 40.000 denuncias de la Policía de Investigaciones, ¿ya? Algunas de ellas hemos iniciado ya el procedimiento de expulsión. Son denuncias administrativas que van a tener que terminar porque voy a tener que ponerla a disposición de los tribunales porque voy a estar frente a un delito. O sea, nos pone frente a una dualidad que es bien compleja y que no está resuelta en la propuesta normativa. Por otra parte, las denuncias, 30.000 o 44.000 fueron en el año 2023, ¿no es cierto?, por ingreso irregular, van a implicar una sobrecarga de la persecución penal, una sobrecarga del Ministerio Público. Yo creo que este proyecto requiere de escuchar al Ministerio Público y eventualmente evaluar su constitucionalidad en términos de que puede estar irrogando gastos, ¿ya?, en términos de la persecución penal. ¿Qué va a implicar para el Ministerio Público el tener 40.000 causas nuevas, ¿ya?, en las regiones principalmente del norte, que es ahí donde está el foco de las denuncias por ingreso irregular? Ahora, en términos de propuestas interesantes que tiene el proyecto, en el sentido de que a nosotros nos parece como relevante de rescatar, es la idea, por ejemplo, de que las penas sustitutivas para efectos de los extranjeros estén acotadas a la expulsión, por ejemplo, ¿ya? O sea, hoy día tenemos en muchos casos que extranjeros que están cumpliendo condena, por ejemplo, por ley 20.000, ¿ya?, no pueden ser expulsados, ¿ya?, cumplen en libertad o en libertad vigilada y quedan libres. El proyecto en este sentido propone una idea que nos parece interesante, que es la de reforzar la idea de la expulsión judicial a todo evento para el caso de condenas de extranjeros. Y por último, señor presidente, por su intermedio, nos parece que el problema del que da cuenta el proyecto, de aquellas personas que no pueden ser reconducidas, que sean detectadas ingresando
irregularmente al país, debemos buscar una herramienta administrativa y policial, por decirlo así, más eficiente para obligarlas, obligar a las personas que cometen esa infracción migratoria grave, obligarlas a comparecer ante la policía o ante la autoridad migratoria, ¿no es cierto? Idealmente ante la policía, dado que puede haber, digamos, temas de seguridad, digamos, que pueden ser complejas para los funcionarios del Servicio Nacional de Migraciones de resolver directamente. Entonces, pero sí, digamos, creemos que es importante hacernos cargo del problema que tenemos respecto a las personas que ingresen irregularmente, no pueden ser reconducidas y el proceso de expulsión lo hace, digamos, demasiado por su procedimiento, ¿no es cierto? Es extenso, ¿ya? Y por lo tanto se le pierde la pista a la persona. Entonces, de alguna manera hay que buscar una fórmula para reforzar el control de las policías para evitar, digamos, que desaparezcan de los ojos del Estado, por decirlo así, y cumplan con su obligación o su deber de comparecer ante la autoridad. Eso, señor presidente, por mi parte. Me parece que Rafael tenía... Buenas tardes, presidente. Un gusto verlo de nuevo. Y por su intermedio también a los senadores y senadoras. Voy a enfocar un par de conceptos que quería dar desde la perspectiva penal, que es lo que me queda más cómodo. El proyecto de ley que tenemos entre manos plantea a la Comisión en los hechos la derogación orgánica del procedimiento de expulsión administrativa, que está hoy vigente en la Ley de Migraciones, por cuanto lo reemplaza en gran parte por un procedimiento penal. De hecho, si los senadores y senadoras pueden revisar el proyecto lo que hace es que transforma en delito y además establece una serie de reglas de procesamiento del delito. Habla del delito flagrante, de cuándo sí, cuándo no. Y en ese sentido nosotros vemos algunos problemas que vienen aparejados a esa decisión y que están además radicadas también en la forma de redacción del proyecto. La primera que quisiera levantar desde la perspectiva penal es que el proyecto propone un nuevo artículo 119 bis que crea el delito de ingreso clandestino y después el de reingreso y otro, el ingreso con documentos falsos, etcétera. En relación al del ingreso clandestino como delito, se señala en el artículo 119 bis, lo primero, una regla clara, manifiesta que dice que la expulsión de la persona, yo presupongo que todos los senadores y senadoras conocen a qué me refiero con expulsión, este procedimiento administrativo por el cual se puede llevar a cabo, ya sea por la ley 18.216, que la senadora, por su intermedio, presidente, la senadora Sberger conoce bien, como medida sustitutiva de la pena de privativa de libertad, o a través de los procedimientos que están establecidos en el artículo 126 siguiente de la Ley de Migraciones como expulsiones administrativas, judiciales administrativas. Esa expulsión solo se podrá llevar adelante o a cabo una vez cumplida la pena. Esa es una regla que está establecida en el proyecto como viene. Y después establece una serie de como excepciones a esa regla, pero procesal penales. Y quiero llevar un poco a comentar cuál es la posición, al menos del Ministerio del Interior en ese sentido. Es que si nosotros establecemos como país que las expulsiones solo se podrán llevar a cabo una vez cumplida la pena, primero, como bien decía el director, lo que esta misma comisión aprobó el año pasado en relación a la reconducción dentro de los primeros 10 kilómetros queda en la práctica inhabilitada. ¿Por qué? Y lo estoy diciendo bajo la lógica de lo que está aprobado. ¿Por qué? Porque frente a un delito flagrante, la obligación de las policías, de las Fuerzas Armadas, debido al decreto con fuerza de ley número 1, que establece que también tienen la capacidad de tener por flagrancia, o incluso de un ciudadano, que también tiene el derecho y el derecho-deber de tener por flagrancia, podrían tener que ser aplicado dentro de las primeras, y llevado a un tribunal dentro de las primeras 24 horas, al mismo tiempo que tener este deber las policías de reconducir. Y la verdad es que el proyecto de ley no establece claramente, en el caso de la flagrancia, qué pasa con el proceso penal iniciado, qué pasa con el deber de denuncia. Es decir, existe un delito, está la obligación de que la expulsión sea después del delito, y el proyecto de ley después no establece correctamente a nuestro juicio, no lo aclara, qué es lo que pasa con el proceso, con el reconducido ya habiendo un delito. Eso, como bien decía el director, pone a las policías particularmente en
en un doble deber. Deben detener por flagrancia, si no incumplen lo que establece en el Código Procesal Penal, y al mismo tiempo tienen que reconducir, dentro de los, por ejemplo, dentro de los primeros 10 kilómetros. Si no hicieran alguna de las dos cosas, podrían caer en algún tipo de responsabilidad administrativa, y el proyecto de ley en ese punto no establece, por ejemplo, como el Código... la ley, migratoria española lo dice abandono del proceso penal. O sea, hay una regla especial, específica, que permita al legislador decir, ya, en estos casos vamos a preferir la vía administrativa. Eso no lo dice el proyecto. El proyecto lo que establece es que la pena, o sea, que la expulsión tiene que ser después del cumplimiento de la pena, salvo ciertas circunstancias, pero no dice nada respecto a los policías qué tienen que hacer frente a un delito flagrante, por ejemplo, otro delito distinto, o este mismo delito respecto a una situación en la que se encuentren dentro de los 10 kilómetros y que tengan además la posibilidad de reconducir. Y en relación a lo que estaba señalando antes, la circunstancia de la tipificación del ingreso como delito, el ingreso irregular, deja en los hechos sin efecto el procedimiento administrativo de expulsión, porque al tipificar como delito de ingreso irregular, hoy, en la actualidad, se conoce el procedimiento de denuncia o autodenuncia, ¿cierto? Las personas extranjeras que ingresan al país por la frontera se denuncian o autodenuncian de una falta administrativa, que es el ingreso irregular, y procede todo el procedimiento que se conoce ante la autoridad migratoria, que es la PDI, y se inician los procedimientos que el Servicio de Migraciones lleva a cabo para el procedimiento de expulsión. Bueno, todo ese procedimiento que está del 126 al 132 quedaría en los hechos sin efecto, porque la denuncia y la autodenuncia, de ser administrativas, tendrían que pasar a ser penales, porque ahora es un delito. Por lo tanto, salvo que entendamos que los procesos tienen que ser llevados a cabo en paralelo, lo que me parecería, al menos es la opinión del Ejecutivo, es como un doble uso de recursos del Estado, es decir, haríamos correr al Servicio Nacional de Migraciones y a la Policía y al Ministerio Público y a los tribunales para el mismo objetivo, que sería la expulsión. Pareciera ser que en realidad lo que va a pasar es que las denuncias administrativas y las autodenuncias pasarían a ser autodenuncias penales. Y eso a nosotros nos parece que el problema que va a generar esto es que los procedimientos penales demoran. La reconducción, como decía bien el director, se han llevado a cabo 12.000, son procesos administrativos ágiles, rápidos. Los procesos penales, por razones obvias, necesitan de la intervención de fiscales, de la intervención de tribunales. Y eso va a significar que, por ejemplo, las personas queden detenidas en los centros de detención que están habilitados para aquello, y eso puede llevar también a problemas de sobrepoblación. Son 40.000 personas que tendrían que ingresar, en el peor de los eventos obviamente, a cumplir algún tipo de, por ejemplo, medida cautelar de prisión preventiva o incluso la detención prolongada hasta 3 días que se le permite al Ministerio Público en algunos casos. En esos casos tendrían que ser ingresados también, y no reconducidos, sino que ingresados a prisión. Por lo tanto, en los casos en que no exista condena por estos delitos, la sanción administrativa además adolecería de los mismos cuestionamientos que hacían hace poco eficientes las expulsiones dictadas conforme a la legislación migratoria anterior, ya que no se podrá disponer ante la ausencia de condena. También es un problema que no se resuelve bien a nuestro juicio en el proyecto. Por estas razones, la propuesta del Ejecutivo y la ministra del Interior, y de hecho el objetivo también de por qué pedí la palabra, presidente, es que si este proyecto sigue avanzando y se inicia su tramitación en particular ante la Comisión, de ingresar alguna indicación que tenga como objetivo fortalecer el procedimiento de expulsión administrativo, establecer medidas de controles reforzados para que las personas, una vez expulsadas, tengan el deber de presentarse ante la autoridad administrativa, informar la forma en que van a salir del país, si no tienen los medios, someterse al sistema de abandono del país que se realiza en Chile a través del Servicio Nacional de Migraciones, y en el tiempo intermedio, por ejemplo, estar sometido a medidas de control reforzado. También establecer un sistema en el cual las personas que incumplan este sistema tengan sanciones efectivas que permitan efectivamente incentivar o el abandono voluntario, que ya existe en Chile pero queremos incentivarlo más, o que mientras las personas no se materialice su expulsión, el Estado de Chile tenga la capacidad de saber dónde están, dónde se encuentran de manera efectiva. Eso es básicamente lo que queríamos comentar inicialmente, presidente, y estando de acuerdo con el director, nos parece que este es un proyecto que afecta particularmente al Ministerio Público y también obviamente al Poder Judicial, porque están creando un nuevo delito, y por lo tanto sería interesante quizás conocer la opinión de ellos. Muchas gracias. Ciudadana Lía.
Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludar a los honorables senadores y senadoras que se encuentran hoy día en esta comisión. Y solo agregar respecto de lo que ya han expuesto tan claramente el director del servicio y el jefe de la división jurídica del Ministerio del Interior, que el proyecto tiene una situación que nos parece preocupante en relación a lo siguiente. Establece la posibilidad de, genera como una situación posible el que la suspensión condicional sea otorgada en razón de la expulsión del territorio nacional. Y en ese sentido determina que desde que se acuerda esa expulsión como medida sustitutiva, con esta suspensión condicional, el extranjero será, comillas, internado hasta la materialización de la medida de expulsión. Entonces, nosotros debemos entender que si se ha tomado esta decisión de la expulsión como una situación en paralelo a la suspensión condicional para que no ingrese en prisión, entonces esta internación es en otro establecimiento distinto que un recinto carcelario. Y en consecuencia ponemos el punto de atención ahí en que, al igual que lo que acaban de señalar tanto mi colega Collao como el director del servicio, acá hay un tema de recursos involucrados importante, porque esos establecimientos de internación hoy día no existen, y eso naturalmente nos preocupa desde el punto de vista de la viabilidad, de la comprensión total del proyecto. Eso nomás, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Senadora Luz. Gracias, presidente. Yo voy a dar una primera opinión con lo que alcancé a revisar ahora del proyecto, y usted había algo dicho que íbamos a tener otro para escuchar al Ministerio Público, en fin. A ver, no es nuevo esto, ¿no es cierto? En la ley del año 75 el ingreso clandestino era delito. Yo tengo algunas discrepancias con lo que dice el Ejecutivo, ¿no es cierto?, en el sentido de que el 19 ter en su número 1 establece claramente la prevalencia de la reconducción en el ingreso clandestino. Se puede aclarar. Yo me tengo que formar una total convicción. Yo creo que acá lo que hay que priorizar es las expulsiones administrativas. Expulsiones administrativas que este gobierno se ha dedicado a decir que son muy difíciles de materializar, y en eso, ¿no es cierto?, han justificado la ausencia de ellas. Porque la misma ley, la 75, que era peor, que regían en el gobierno anterior, que tampoco hizo muchas expulsiones, pero sí algo más que este gobierno, sí se realizaban. El problema de convertirse en delito, desde mi punto de vista, que era lo que pasaba cuando estaba vigente la ley del 75, es que termina con la expulsión administrativa, porque cuando los afectados por la medida de la expulsión administrativa presentaban recurso amparo, en eso el director nacional de Migraciones lo tiene bien claro, ¿no es cierto?, porque él se especializaba en eso. Era una broma aparte. En el fondo los tribunales acogían los amparos diciendo que al ser el ingreso clandestino un delito, no podía proceder la expulsión administrativa sin una sentencia condenatoria, porque había que probar el delito si por eso se estaba expulsando. Yo creo que este proyecto es mejorable. Creo que el sentido de convertirlo en delito probablemente es reconocer la grave situación migratoria que tenemos y darle una mayor importancia, pero creo que para que esto tenga alguna viabilidad, desde mi punto de vista al menos, presidente, para que yo lo pudiera votar a favor, tendría que tener normas como claramente establecido, por ejemplo, que es la autoridad administrativa, la autoridad migratoria, la que una vez que, cuando no procede la reconducción, y por lo tanto que hay que hacer la denuncia del delito, se pudiera proceder, es decir, que la autoridad migratoria pudiera optar entre abandonar
el proceso penal y expulsar administrativamente. Eso se hacía en el hecho antes, pero como no estaba la norma jurídica que lo respaldaba, la Corte decía, sin sentencia judicial no hay expulsión administrativa. Entonces aquí hubiera una indicación, una norma que mejorara el proyecto en general. Yo comparto que hay cosas que están medias al vacío y no correctamente legisladas. Para que pudiera avanzar este proyecto, yo creo que debiera haber una indicación, no sé si el Ejecutivo lo comparte, en que sea la autoridad migratoria la que no producía la reconducción. Es esa autoridad la que decide entre seguir adelante con el proceso penal hasta su término o abandonar el proceso penal como se hacía antes, que la PDI le informaba a las intendencias en ese entonces que habían encontrado un ingreso clandestino, la intendencia presentaba la denuncia al tribunal y a las 2 horas se desistía y procedía a la expulsión administrativa. Pero para que eso surta efecto tiene que haber una norma establecida, una norma legal que le entregue a la autoridad administrativa esa facultad de poder elegir y que así la Corte el día de mañana no lo pueda cuestionar, ¿no es cierto?, y se puedan hacer efectivas las administraciones, las expulsiones administrativas. Presidente, yo estoy disponible para avanzar en este proyecto siempre y cuando nos comprometemos a estudiarlo bien, teniendo como objetivo el desentrabar hoy día el procedimiento de la expulsión administrativa y no a complicarlo. Senadora Bonet. Gracias, presidente. Creo que esta materia es de mucho interés y que tenemos que tratarla con la seriedad que requiere el ingreso de las personas al territorio nacional. Tenemos la posibilidad de reconducir algunos, en muy pocos casos, porque finalmente el problema grave que tiene Chile es el ingreso de extranjeros que no son de países limítrofes y en consecuencia se hace imposible la reconducción. La expulsión a otros países, sabemos de los problemas que ha tenido, que tiene para materializarlas, habiendo una voluntad clara del gobierno en orden a ejecutarlas. Y por lo tanto no quisiera yo que a través de esta norma, que puede tener una buena intención, terminemos perjudicando aún más el sistema en distintos aspectos. El solo hecho de tomar detenidas a estas personas involucra tener mayor capacidad carcelaria, que en el norte de Chile sabemos cuán colapsada está. Lo ha dicho también el Ejecutivo, la problemática penal. Y no quiero con esto decir que no tengamos que preocuparnos del tema, sino más bien de escuchar a todos los actores con rapidez, porque no tenemos por qué dilatar esto, escuchar a la Corte Suprema, escuchar al Ministerio Público en relación a las salidas alternativas y a lo que ha planteado la asesora del subsecretario Monsalve, por su intermedio, presidente, en orden a lo que podría ocurrir con estas personas que quedarían en una calidad de ser custodiadas por el Estado de Chile, en una situación intermedia, y que no sabríamos dónde deberían estar, porque no van a estar detenidas, pero irrogan un gasto al fisco, hay una responsabilidad de custodia, de que no queden, que no, digamos, que estén a disposición del tribunal después, por lo tanto, se complejiza aún más, creo yo, la realidad que tenemos. De manera tal que mi solicitud, presidente, es en orden a que podamos escuchar en relación a este proyecto a la Corte Suprema, al Ministerio Público, a la PDI y a otras instituciones que pudieran tener que dar su opinión desde el punto de vista técnico y también a Gendarmería. Gracias, presidente. Senador. Gracias, presidente. Han sido bastante contundentes los ejemplos que han colocado tanto el director de Migraciones, su asesor jurídico. Y bien interesante porque uno pudiese caer en grado de especulación o de forzar los argumentos, pero la realidad nos dice eso, que probablemente si así como está el proyecto llegásemos a aprobarlo, nos podríamos encontrar con algunas complicaciones, algunos flancos. Y además se observa también en estas primeras opiniones el ánimo de, lo dice el Ejecutivo, cómo fortalecemos más bien
las expulsiones de orden administrativa y otros. Más que complicarlo, entonces creo que podría ser un tremendo avance y relativamente rápido poder legislar, porque así lo complicaríamos. Más allá de los conceptos que tenemos cada uno de lo que quiere tipificarse, que eso es otra discusión que va a permanecer en este gobierno y en los que vengan. Así que veo buen tono en la comisión, presidente. Me parece bien los invitados que sugiere la senadora Badano y otros, porque es interesante escucharlo. Concretemos, porque para la próxima sesión vamos a ver los invitados. Ministerio Público, representante de la Policía de Investigaciones. El Ministerio del Interior ya está aquí. No, pues ya está aquí, si nos vamos a aburrir. Investigaciones, Carabineros y... ¿No? No es la autoridad migratoria, es la PDI. ¿No? Ah, bueno, la PDI, ok, la PDI. Los jesuitas migrantes que le... Pero han ido a todas más las jesuitas, ¿no entregaron un documento en la Cámara? Porque van a decir lo mismo, ¿no hay un documento? Yo no tengo problema en escucharlo, presidente. A mí también. Mucho de ellos, casi en un 100%, pero si solicitan... Yo en un 99%. Yo en un 100%. Pero si quieren venir no hay problema, lo que pasa es que si hay un informe ya vinieron... No me engañaron en la No, negociación. a mí no. PDI, ya, Corte Suprema, la Fiscalía, un representante ojalá del Fiscal Nacional, no es que venga él, pero vamos. Sí. No, es para conocer su opinión, más allá de que sea el requisito legal. Pero más que un oficio, pedir si puede venir alguien. O pedir si puede venir. ¿No funciona así? La Corte Suprema es cuando se le afecta sus funciones, no cuando haya modificaciones procesales. Igual uno puede pedirlo. ¿Ustedes quieren, señor directora, cree que hay que invitar a otra institución, a alguien que usted estime conveniente? No, nos parece que el Ministerio Público es fundamental. No, el Ministerio Público lo estamos. Es posible que Carabineros sea relevante, puesto que quienes detienen a las personas son los Carabineros. Luego se las entregan a la PDI para generar la reconducción. O sea, que los que las detienen son los militares. Ambos, también. Están con un carabinero para que pueda hacer el procedimiento. Pero nos parece que son esas las instituciones que deberán Ya. estar. A ver si la invitamos para la próxima semana, ya sea por Zoom. Mire, yo quería pedirle al Ejecutivo, usted representa al Ejecutivo aquí, ¿no es cierto?, en este proyecto. No, pero en la parte legislativa, porque el director no le vamos a dar pega legislativa, tiene harta pega afuera. A mí me gustaría, porque por lo menos en las comisiones que yo he estado no ha dado mucho éxito, de tratar de crear una comisión técnica con los asesores, antes de todo esto, para poder conversar los temas, porque la verdad es que esto tiene un montón de aristas, como dicen ahora, ¿no es cierto?, que en el fondo expulsar es súper complicado, pero también hay un montón de fórmulas de ingreso, no ingreso, defensas o no defensas que existen. Entonces sería mucho más enriquecedor que usted cree una mesa técnica y por supuesto que participe la dirección, ¿ya? Los ministerios que corresponden, más los asesores de todos los senadores que estamos acá, a ver si podemos avanzar en algo. Porque esto es un proyecto que tiene diferencias ideológicas súper profundas. Entonces, es la típica discusión si son ilegales, si son irregulares, si son inmigrantes, si son refugiados. Hay todo un proceso. Pero el resultado de todo esto es que tenemos un foro en este país tremendo, porque tenemos mucha gente que hay que expulsar, que no se puede expulsar en la práctica, entre comillas, y segundo, mucha gente que deberíamos legalizar y que el gobierno políticamente no se va a atrever a legalizar. Entonces vamos a crear un círculo de pobreza tremendo. Por un tema político, porque comunicacionalmente la gente no entiende eso. Yo entiendo en el foro que está metido el director. Pero hay que enfrentarlo. Y hay que enfrentarlo, porque yo hace poco tiempo atrás fui a un colegio en San Miguel, de, 45 alumnos, 38 eran migrantes y ninguno tenía papeles.
Entonces tenían truncado su futuro absoluto y no eran ni delincuentes ni mucho menos. Por lo tanto, eso es muy importante. Y quiero hacerle una pregunta al director de extranjería. Mire, aquí se dice que no se puede expulsar porque los países vecinos no lo reciben. ¿Ok? Como parlamentario andino, yo tengo una información distinta. Los que no los pueden recibir son a los venezolanos porque no pertenecen a la CAN. Pero los bolivianos, los ecuatorianos y los colombianos pueden ser expulsados vía terrestre y el Perú y Bolivia tienen la obligación de recibirlos porque son parte de la CAN. No pueden no rechazarlos. Y eso no lo he visto que se aplique en la práctica, porque cuando nos quedó la grande, que usted participó muy bien ahí, se acuerda de que pasó en Arica, la problemática eran venezolanos. ¿Y por qué eran venezolanos? Porque como no son miembros de la CAN, si no tienen documentación activa, no pueden pasar. Pero los colombianos, perfectamente, usted podría llevar una micro colombiano y dejarlo en Santa Rosa, y tienen los peruanos la obligación de recibirlo. Y eso no se ha hecho. No sé por qué no se ha hecho, director. ¿Y después le ofrezco la bala o quiere hacerle una pregunta a usted al tiro? No, quiero señalar una opinión ¿Le puedo contraria a la que usted acaba de decir. Pero no me embarre, deje primero y después me pega. ¿Ah? Director, por favor, después me defiende de ella. Bueno, lo cierto es que nuestro país expulsa a todos los países de la región, ¿ya? De hecho, si uno mira las cifras de expulsiones realizadas a Venezuela entre el 2018 y abril de 2024, mayo en realidad, completo 2024, se han expulsado 1.041 venezolanos en todos esos años. O sea, son 6 años, o sea, 5 años y medio se han expulsado 1.041 venezolanos. El 54% de esos venezolanos han sido expulsados en el año 23 y lo que va de 2024. O sea, 343 en 2023 y 152 en lo que va del 2024. Las expulsiones a Venezuela ocurren todos los días. Tenemos una dificultad en la frontera con Bolivia para reconducir personas de terceros países, no solo venezolanos, de terceros países, la mayoría son venezolanos, hacia Bolivia. Pero si usted aplica la CAN, ellos están obligados por derecho internacional a recibirlo. ¿A recibir venezolanos? No, a recibir colombianos, bolivianos, peruanos, ecuatorianos. Esos 4 tienen un acuerdo internacional que es como usted en la Comunidad Económica Europea. Por eso que los venezolanos, esto se transformó en una cárcel. Pero yo no sé si usted sabía, pero la CAN tiene paso liberado y no pueden oponerse a no recibirlos. Sí, no estoy de acuerdo. Pero ahora, yo aquí tengo una definición respecto a las expulsiones por tierra, ¿ya? Normalmente se hacían en el pasado expulsiones a los países fronterizos por tierra, ¿ya? A Bolivia y Perú, y se los entrega a la policía en la misma frontera, ¿ya? En Santa Rosa, en Colchane, se los entregan ahí mismo a la policía del respectivo país, se los baja del bus y se los entrega a las personas, probablemente volvían a ingresar irregularmente. Hoy día las personas que van a Bolivia expulsadas o que van a Perú las estamos sacando en vuelos comerciales, judiciales o administrativas, porque uno las deja en las capitales. Entonces las expulsiones por tierra no necesariamente son las más eficientes. En el caso de los venezolanos, como les señalo, es más eficiente mandarlos en avión, y lo mismo en el caso de Colombia. Hoy día tenemos además una colaboración con la Fuerza Aérea que es bastante eficiente. Nosotros hemos sacado 10 aviones de la Fuerza Aérea del 2022 a la fecha. Estamos sacando un promedio de un avión mensual, y normalmente hace escala en todos estos países, salvo Venezuela. Hace escala en Bolivia, hace escala en Ecuador, hace escala en Perú, en Colombia, Dominicana y Haití eventualmente. Entonces, estamos materializando estos procesos de expulsión. Y hay otro dato que es importante respecto de expulsiones administrativas. A lo que va de año van 246 expulsiones administrativas. Estamos empezando junio, ¿no es cierto? El año 2020 fueron 220 en todo el año, 202 en todo el año. El 2021 fueron 246. O sea, ya hoy día hay más expulsiones administrativas que las que se realizaron en el 2021 y el 2020. Probablemente este año son cifras oficiales de la Policía de Investigación y del Servicio Nacional de Migraciones. No, sí es correcto. Lo que pasa es que ¿cuántos migrantes irregulares hay en Chile? ¿Cuántos? ¿1 millón de personas? No, son los empadronados. Sí. Son 182.000. Los empadronados y los que no están empadronados. La autodenuncia.
No, lo que pasa es que lo que vamos es que el número, yo cuando le hablo del terrestre, sí, es porque en el fondo llevarlo en avión cuesta una fortuna. Si yo sé que todas las semanas va un avión, sé que llegan a Colombia, pero van 20, 30 personas, eso es casi como para cumplir, porque en el fondo no soluciona el problema. Pero si usted tomara los buses y llevara 20 buses, por ejemplo, a Santa Rosa, los peruanos tienen la obligación, y no estoy hablando de delincuentes, los peruanos no pueden no rechazarlo, no pueden. Es un tema que hay que evaluar, pero es complicado. Yo sé que es complicado porque cuesta una fortuna y porque mucha gente esto se llenó. Y no sé si después, ahí usted nos cuenta, yo sé que no es parte de este tema, cómo el gobierno está pensando resolver el problema para regularizar a las personas honradas que están en este país, que hoy día no tienen ninguna posibilidad y que vamos a seguir profundizando el círculo de la pobreza, porque están irregulares, ilegales, y sobre todo esa juventud y esos niños, que sé que hay un procedimiento, pero hay muchos que no lo hicieron. Entonces, y que hay un problema político porque la opinión pública no lo va a entender tan fácil. Yo lo entiendo, pero tenemos que resolver este problema. O sea, es demasiado grave el círculo de pobreza que estamos formando en Chile, por tenerle miedo a una decisión que va a haber que tomar y debiéramos todos apechugar, o sea, vamos a tener que transparentar este tema. Porque hoy día es súper fácil en las campañas decir echémoslo a todos y todos para afuera, si es súper fácil, porque la gente está asustada por la delincuencia. Pero hay que buscar la fórmula cómo hacerlo. Senadora, y con esto terminamos. Y no me pegue tanto, por favor. No le voy a pegar, pero yo tengo una opinión absolutamente distinta a la suya. Yo jamás, viviendo en la región de Tarapacá, viendo cómo la gente de la región de Tarapacá ha sufrido esta crisis migratoria, estaría disponible a formar parte o apoyar o hacer un proyecto de ley para regularizar a aquellos que han ingresado clandestinamente al país, salvo las excepciones que ya establece la ley, que es la reunificación familiar. Ahora, en cuanto a los niños, como usted señala, yo quisiera recordarle que cuando tramitamos el proyecto de la ley 21.325, venía con todo un procedimiento que pasaba con los niños que ingresaban ilegal o clandestinamente, que no me acuerdo ya si no se aprobó, fue uno de los que se bajaron desde el presidente de la República cuando era diputado, la ministra Vallejo y en fin, otros connotados, en el Tribunal Constitucional. Y hoy día no tenemos ningún procedimiento respecto a los niños que ingresan solos por la frontera. Hay un uso y abuso de niños en la frontera y nada se ha hecho al respecto porque hoy día no hay procedimiento. Cuando esto empezó a pasar, yo me reuní varias veces con la gente de la Corte Suprema, quien oficiaba que esto partió porque las juezas de familia de Tarapacá empezaron a oficiar a la Corte Suprema qué hacían con estos niños que ingresaban solos o que ingresaban sin papeles con un adulto que podía ser perfectamente tráfico de menores porque decía que eran su padre, su hermano, no sé qué, pero sin ningún papel que no tenía cómo acreditarlo. El tema de la reconducción. Es inexplicable que hasta el día de hoy la Dirección Nacional de Migraciones, ¿no es cierto?, tenga un oficio o decreto circular, no sé lo que es, que prohíbe efectuar reconducción por vía Colchane a quienes no sean bolivianos. La reconducción está establecida en la ley. A mí me parece que aparte de ser algo que va contra el sentido común, va también contra la norma expresa. Creo que lo único que nosotros debemos hacer es desincentivar la migración clandestina. Y si usted empieza a regularizar, eso es un llamado a que sigan viniendo. Vienen a Chile, los reciben en Colchane, le hacen el control biométrico, la autodenuncia, luego, ¿no es cierto?, le entregan alojamiento, comida diaria por un par de días, y luego ahora los quieren regularizar. O sea, el mejor de los mundos. ¿Cuál es el incentivo a ingresar legalmente cumpliendo la normativa? No, pues, presidente, aquí lo que hay que hacer es expulsar administrativamente, expulsar. La única forma de desincentivar el ingreso clandestino es que el ingreso clandestino tenga una sanción. Si no, esto va a seguir. Tarapacá está desbordada
desbordada. Vaya usted ha ido mucho a Arica, pero no ha ido a Tarapacá. Vaya, lo invito y lo acompaño a la toma de la Mula, a la de Alto Molle. Más de 30.000 personas, niños, son verdaderas fortalezas del crimen organizado, donde ni siquiera pueden entrar carabineros. General Yáñez me desmintió una vez cuando yo dije eso, y le dije, claro, usted tiene razón, puede entrar carabineros cuando van en un operativo gigantesco, pero mande al pan cuadrante, mande a 2 motoristas, no salen vivos si es que logran entrar. Entonces, cuando usted ve que en mi región más de 1.300 niños, hoy día eso ha disminuido, lo reconozco porque se han hecho gestiones, quedaron sin matrícula, habiendo en Chile una ley que a los padres hasta les puede quitar los hijos si no los lleva al colegio, pero para que el Estado exija eso, tiene que dar las posibilidades. ¿Por qué no tienen matrícula? ¿Y sabe quién no tiene matrícula? No niños migrantes, porque tienen preferencia. No tienen matrícula los tarapaqueños, los niños que han estudiado toda su vida, que viven ahí, que nacieron en Chile. Entonces, yo no pido ni siquiera que haya una desigualdad, pero que al menos haya igualdad ante la ley. Hoy día no se respeta en Tarapacá, al menos en materia educacional, de ingreso a los colegios y de los jardines infantiles, la igualdad ante la ley. Hay una preferencia para los niños hijos de migrantes. Y eso, presidente, es aumentar más el círculo vicioso de la pobreza, no de los migrantes, de los chilenos. Y hacerlo en nuestro propio territorio, a mí me parece que es lejos lo más injusto. Y a eso debería abocarse el gobierno. Gracias, presidente. Sí, una cosa, yo quiero defender mi postura. El problema de la senadora es cierto, pero está. Si ella me da la solución o algunos dan la solución de poder echar a esas 30.000 familias al tiro, no hay problema. Sí, está bien, pero no es tan fácil. Por eso mismo que a mí me extraña que el gobierno no haya usado las expulsiones terrestres a los que sí puede expulsar. Porque aquí quedó claro que los colombianos sí se pueden expulsar y no por avión. Y los puede llevar a Bolivia y los puede llevar al Perú y ellos están obligados a recibirlos. Lo mismo están los ecuatorianos, los colombianos, todos los que pertenecen a la CAM. Pero lo que sí es cierto es que en algún minuto hay que tomar decisiones que marquen los dos. Hoy día hay un plan que está funcionando a media, porque tiene un presupuesto realmente vergonzoso, que es la protección de la infraestructura crítica del norte, que está en las Fuerzas Armadas, porque tienen un presupuesto de este porte y siguen entrando. Si el informe, siguen entrando. O sea, mientras siguen entrando y con pocas facultades y sin una RUF que corresponde, bueno, esto no se va a parar. Pero lo sí que nosotros como sociedad, que es lo que yo quiero llegar, senadora, es que en algún minuto hay que enfrentar lo que está y lo que no está, porque esto ya nos está sobrepasando. Y al sobrepasar, si no hay solución, hay que buscar una solución, aunque sea difícil. Última palabra, 2 últimas palabras. Yo no estoy de acuerdo con nadie. No. Eso me gustó, señora Girardi. Perdón. Me equivoqué. Y después el director, y con eso nos despedimos. Estamos la hora. Muy brevemente, yo concuerdo con la senadora Ensperger por su intermedio en cuanto a que hay que fortalecer la frontera, agilizar la expulsión administrativa. Me parece que estamos totalmente en esa senda. Y también hay otra cosa que no es para entrar en polémica ahora, pero que creo que también tenemos que analizar. Hay un proyecto de ley para expulsar a las personas que están hoy día detenidas o cumpliendo penas por la ley 20.000. Ese proyecto de ley es importante porque las cárceles del norte, y yo sé que la senadora Ensperger ha estado en contra de esto, también tenemos que analizarlo con la realidad que tenemos en las cárceles chilenas. Yo entiendo que expulsar a personas que están cumpliendo penas por delitos de droga podría darse la situación que vuelva, pero tenemos que asegurarnos y por eso es importante el fortalecimiento de la frontera. Entonces, este es un tema que es tiene muchas aristas, como dicen ahora los periodistas, y que yo quisiera proponer, presidente, que a lo mejor pudiera venir el subsecretario del Interior, no ahora porque yo estaba mostrando un mensaje antes, porque hay una situación grave de evacuación en Biobío y eso lo estaba mostrando aquí a los compañeros de la mesa. Sí, donde está el subsecretario Monsalve ahora como ministro del Interior, entonces, pero en unos días más, o tal vez a vuelta de la semana distrital, regional, pudiéramos escuchar al subsecretario Monsalve. Me parece que sería importante que nos pueda dar un panorama general en esta comisión de la situación de la migración, de los recursos que están invirtiendo, de por qué
no se puede sacar a las personas en bus. Yo entiendo que es como poco eficiente porque no es que son pocos, porque caben 20 con los policías. Entonces yo entiendo que más bien tiene que ver con algo... Claro, por eso yo creo que lo que quería proponerle, presidente, es eso, que pudiéramos invitar al subsecretario Monsalve, al director de Inmigración, que nos traigan una panorámica también con el tema de las matrículas, no sé, que puedan traer una situación un poquito más amplia para que tengamos más antecedentes para mejor resolver. Gracias, presidente. Director, y con esto... Muy brevemente, señor presidente, sobre el comentario de la senadora Emensperger por su intermedio. Señor presidente, quisiera precisar que el problema que tenemos con Bolivia no lo tenemos por una resolución del Servicio Nacional de Migraciones. Bolivia no ha recibido nunca personas reconducidas de terceros países. No lo recibió, pero... Nosotros cuando asumimos... Pero ahí puede usted ir usted podría ir perfectamente a la corte de la Comunidad Andina de Naciones. No pueden no recibirlos. ¿Venezolanos estamos hablando? No. Yo le expliqué que los venezolanos son aparte. Es que el problema es el siguiente. Y tampoco puede meter a los argentinos porque ni Venezuela, ni Chile, ni Argentina son miembros de la CAM. Pero usted tiene montones de venezolanos para expulsar, montones de peruanos, montones de bolivianos que los podría llevar en bus sin ningún problema. Sí, lo que pasa es que el problema de la reconducción con Bolivia lo tenemos justamente con las personas venezolanas. Bolivia no recibe personas venezolanas, no las ha recibido. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer PDI normalmente? Tenía que tomar a la persona, antes de que existiera esta resolución, y entregársela a la policía boliviana. Y la policía boliviana decirle, no te la recibo. Y la persona quedaba ahí. Y tenía que volver a intentarlo. Porque la ley la obligaba a eso. Entonces me decía, director, tenemos este problema. ¿Cómo lo resolvemos? Bueno, hasta que que algo que se debió haber hecho desde el principio, hasta que Bolivia no, acepte recibir venezolanos, porque necesitamos de la colaboración del otro país para que se reciban a estas personas. No es por la resolución, ¿ya? Es porque no lo reciben porque simplemente no hay voluntad de hacerlo. Entonces hay que avanzar en esa línea y mientras no le podemos pedir a la Policía de Investigaciones que en Colchane serán 6, 7 funcionarios por turno, ¿ya? Que estén 3 o 4 de ellos resguardando a las personas porque no las pueden reconducir. Eso respecto del... Pero yo le pediría que evaluara el tema porque, por ejemplo, en Antofagasta hay un barrio colombiano, ¿no? Grande. En Iquique, un barrio colombiano inmenso. No, pero hablando de los que podemos con mucho más facilidad sacarlo y haciendo una presentación en los tribunales internacionales de la Comunidad Andina de Naciones, que ellos están obligados a recibirlo, porque sé que están obligados a recibirlo. Acuérdense que yo mismo le planteé a usted el tema de Cúcuta, no para invitarlo, sino porque si nosotros llegábamos a un acuerdo que estaba en principio, y usted sabe que podría haber sido con el gobierno de Petro, que ellos nos pusieran policía y buses de Cúcuta, llevar a los venezolanos ahí a 5 minutos en bus, los pueden recibir y no necesitamos permiso de los bolivianos. O sea, de los venezolanos, necesitamos permiso de los colombianos, y los colombianos en un principio estaban de acuerdo. Y en el caso de dejarlos en Perú y Bolivia, tienen la obligación de recibirlos, no los pueden rechazar. Eso yo le pido que estudie, porque lo que yo planteo es súper complicado políticamente, tengo claro lo que plantea ¿cómo se llama? La senadora, pero esta bomba en algún minuto va a explotar. Y puede explotar con cosas muy, muy complicadas, porque hay seres humanos, les guste o no, están ahí el problema, y en la práctica, cuando usted me dice, porque, por ejemplo, yo estoy absolutamente contrario cuando ustedes dicen vamos a gastar 7.000 millones de pesos para expulsarlos en aviones comerciales, si se gastan casi $10.000 en cada compadre que mandan, para eso los mandamos al club de golf a jugar, pues sale mucho más caro. O sea, busquemos una fórmula, por último, las cosas que sean más masivas, para ir bajando eso. Y claro, se produce una distorsión tremenda. Po. O sea, a mí, claro, la gente me dice, yo en mi jardín infantil no puedo llevar a los niñitos porque son puros migrantes, porque los migrantes, como son más vulnerables, tienen preferencia a los chilenos. Y eso que es lo que crea odio racial, pues. Y al final estamos en una bomba de tiempo. Entonces yo creo que de alguna manera vamos a tener que llegar a un acuerdo político entre todos para enfrentar este problema. Pero, por favor, busque y escarbe el tema de la Comunidad Andina de Naciones, que la CAF están dispuestos a enfrentarlo. Y la CAF está dispuesta a lo mejor a poner recursos para esto. Levantamos la sesión en nombre de Dios de la Patria.